¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Augusto Balbi, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuento con una especialidad en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la George Washington University. Y actualmente me vengo desempeñando como investigador principal del grupo de estudios de gobernabilidad y democracia de la Universidad San Marcos y como analista político en la web Tintero Político. En esta ocasión he recibido la invitación del Instituto de Iure para seguir conversando en este diplomado en gestión pública que se viene llevando a cabo a nivel nacional. Esta sería la cuarta sesión de lo que correspondería al primer módulo de gestión pública y liderazgo social, y hablaríamos básicamente de este último punto, del liderazgo social, ¿no? Que ya habíamos mencionado en la sesión anterior. Era importante hablar de liderazgo social en los procesos de calidad de la gestión pública y en general en la gestión pública, ¿no? Entonces hablaremos pues ahora del liderazgo social. ¿Qué cosa es el liderazgo? ¿Qué cosa es el liderazgo social? ¿Qué características diferencian al líder social del gestor o del político? ¿No es cierto? Y básicamente tratar de entender un poco la dinámica y la importancia del liderazgo social en los procesos de gestión pública. Pues bien, hablemos entonces del liderazgo social. Y bueno, hay que entender que este liderazgo social va a surgir básicamente en una coyuntura, ¿no es cierto? En una coyuntura muy difícil para el país, en una coyuntura muy difícil para nosotros como ciudadanos, que se ve que esta coyuntura es pues no las profundas diferencias y los profundos problemas que tiene la sociedad, ¿no? Problemas sociales con los que nos enfrentamos. Ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Que es un látigo el cual nos está afectando a todos, ¿no es cierto? Todos estamos con miedo que nos roben, ya no sales con tu smartphone a la calle, ¿no es cierto? Te cuidas de no salir mucho porque evidentemente hay un miedo, hay un temor de todos hacia este problema, ¿no? Que es un tema importantísimo y que no está tomando, o que el gobierno no está tomando mucha importancia en él. Pues otro problema social profundo que nos diferencia a todos es el tema de la educación, ¿no es cierto? Y la accesibilidad a ella, ¿no? Y evidentemente las profundas diferencias y las desigualdades económicas, sociales que existen en nuestro país, ¿no es cierto? Hay gente que sobrevive con 15 soles en la semana, ¿no? Y hay gente que 15 soles es lo que le cuesta un menú ejecutivo en un día de la semana. Entonces esta profundas diferencias evidentemente nos van a marcar a todos, sea en el grupo en el que estemos, sea en el sector en el que estemos, nos marcan a todos, marca al país, ¿no es cierto? Lo divide, hace una decisión en el país profunda y genera estos problemas. Entonces, en este contexto, en esta coyuntura, es muy difícil generar gobernabilidad y es muy difícil generar evidentemente gestión y generar políticas públicas. Entonces lo que va a producir esta coyuntura, esta diversidad de problemas que nos dividen, es básicamente una búsqueda, ¿no es cierto? Una búsqueda para poder encontrar a referentes que puedan aportar una nueva visión de cómo hacer las cosas, aportar una nueva forma de ver, una nueva forma de mirar, ¿no es cierto?, los problemas, y de esa manera poder afrontarlos, una nueva arista. Porque la visión tradicional que se viene teniendo no da resultados, no da fruto, no produce nada. Entonces necesitamos los ciudadanos un cambio. Alguien que nos garantice, ¿no es cierto?, de que va a mirar de otra manera los problemas, de que va a mirar de otra manera la realidad, la realidad social, la realidad política de nuestro país, ¿no es cierto?, nuestra coyuntura, y nos va a producir, ¿qué cosa?, una transformación social. Entonces esta búsqueda de referente, esta búsqueda de alguien que mire distinto, va a estar básicamente ligada a una estricta vocación de transformación social, ¿no es cierto? De alguien que quiera transformar nuestra sociedad, de alguien que quiera generar ese cambio que se necesita y que a lo largo del paso de los años no se ha podido consolidar, no se ha podido
no se ha dado. Entonces, ¿qué cosa es el liderazgo? ¿No es cierto? Que es la primera cualidad que tendría que tener esta persona que quiere y que tiene esta vocación de servicio, esta vocación de transformación social y que quiere y que quiere liderar este cambio, ¿no es cierto? Que quiere representar esta opción de referente, ¿no? De referente que quiere liderar este cambio. Entonces, el liderazgo es la cualidad que debería tener esta persona. ¿Qué cosa es entonces el liderazgo o qué podríamos entender como liderazgo? Pues evidentemente el liderazgo va a ser un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas, un referente o un grupo de referentes, va a influenciar en una serie de individuos para conseguir un objetivo común. Si hablamos de liderazgo social, ¿no es cierto? Va a ser esa persona que tiene las cualidades que buscamos en ese referente, que va a influenciar en nosotros como partes de la sociedad, o sea, que va a influenciar en nosotros como actores, para conseguir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Conseguir la transformación social. Si hablamos de liderazgo, objetivo común, algo que queremos todos. Si hablamos de liderazgo social, lo que todos queremos es la transformación social de nuestro país. Acabar con nuestras diferencias, acabar con nuestros problemas y tener una sociedad más inclusiva, más justa, más equitativa. Entonces hay ciertas virtudes que el liderazgo social se jacta de tener o que debe tener para poder hablar de liderazgo social. No de líder social, sino de liderazgo social. La primera, y lo puse aquí en forma de pirámide, es pues evidentemente un propósito sostenido ¿en qué? Sostenido en un equipo, ¿no es cierto? Y sostenido en líderes. Este propósito, ¿cuál va a ser? Pues el propósito va a ser el cambio, ¿no es cierto? La transformación social que quiero hacer. El cambio de chip, ¿no? Que es como usualmente solemos nosotros entenderlo. Este cambio de chip, esta transformación social va a tener que estar sostenida por dos. Sostenida por un equipo, que es aquel conjunto de personas que va a acompañar, ¿no es cierto? Y que va a apoyar y va a dar el sostenimiento político, social y técnico en algunos casos de este propósito que quiere alcanzar. Y los líderes, ¿no? Aquellas personas o aquella persona, porque puede ser líderes o líder, que dirija a ese equipo y que tenga claro el objetivo, que se trace el objetivo y que diga, ok, equipo, apóyenme y vamos a llegar a este objetivo, a este propósito, ¿no es cierto? Entonces, el propósito sostenido en un equipo y en los líderes, ¿no es cierto?, va a ser la virtud que nos va a otorgar el liderazgo social para llevar a cabo la transformación, ¿no? El cambio, cumplir el propósito. Hasta aquí, ¿por qué sería importante esta visión en la gestión pública o en la administración pública o en las políticas públicas? Porque habíamos dicho que la política pública es la respuesta que se le va a dar al ciudadano hacia un problema que considera merece especial atención. Y que la gestión pública era esa cara de la misma moneda, ¿no es cierto? Esa cara de esa misma decisión, ¿no? Que estaba relacionada a los procesos internos de cómo llevar a cabo esa decisión que ya tomé a través de la política pública. ¿Por qué sería importante entonces este triangulito? ¿Por qué sería importante hablar de liderazgo social cuando hablamos de gestión pública? Pues porque evidentemente si yo tengo claro el líder, tengo claro quién es el que toma la decisión, tengo un equipo que lo sostenga y tengo claro el propósito de transformación, ¿no es cierto?, de decisión, ¿no es cierto?, ya tomé la decisión de transformación social, pues evidentemente tengo mucho más claro el rumbo. Y si sumamos eso a procesos de calidad de gestión pública, es decir, hago mi proceso de transformación social con servicios o brindando servicios de calidad, pues
evidentemente, ¿no es cierto?, tendré o generaré altos niveles de gobernabilidad, altos niveles de satisfacción con el gobierno y altos niveles de que mis procesos de gestión sean pues exitosos y de calidad, evidentemente porque gozarán del respaldo popular y ciudadano. No se usa mucho porque a veces se suele pasar que el liderazgo social termina confundiéndose con populismo. No son lo mismo, evidentemente, pero sí, evidentemente, un exceso de liderazgo social, de visión del liderazgo social, puede llevarnos finalmente a terminar actuando como un gobierno populista, tomando medidas populistas que no solucionen nada, sino que por el contrario sean simplemente un paliativo a los grandes problemas que nos afectan, ¿no? Y eso podría ser pues definitivamente Pensión 65, ¿no? Que no he escuchado yo de una evaluación del proyecto o del programa, pero que considero que darle a las personas mayores, a los ancianos, una pensión que no cubre la canasta básica de consumo no genera mayor solución, ¿no? Entonces, evidentemente hay una visión de liderazgo social, pero tirada más hacia el populismo. Hay que tener cuidado, porque lo que busca el liderazgo social no son paliativos, no son cosas que aminoren, que mitiguen el impacto de los problemas de la sociedad, no. Buscan la transformación de esos problemas, buscan la transformación, la solución a esos problemas y de esa manera transformar a la sociedad. El liderazgo social busca eso, el populismo no. El populismo sí busca paliativos, busca mitigar el impacto. Así que hay que tener cuidado en ese aspecto. Bueno, evidentemente el liderazgo va a tener dimensiones, ¿no? Van a ser básicamente tres. Una que va a venir básicamente de la vertiente interna del grupo que conforma la organización, en la que se desarrolle el liderazgo, ¿no es cierto? Es decir, un liderazgo social que venga de adentro, ¿no es cierto? Desde el mismo grupo bajo el cual se ha conformado la organización, allá va a surgir un líder, y ese líder es el que va a formar el equipo, y ese equipo va a trazarse el propósito de transformación social, y entonces surge desde una vertiente interna, ¿no? Desde adentro del grupo, de la administración. La otra es un ámbito de las otras organizaciones del sector con las que se comparten actuaciones, ya sea a través de alianzas o coaliciones concretas, es decir, quizá no es en mi institución donde surge de donde surge esta visión del liderazgo social, sino soy contagiado, ¿no? Soy contagiado porque de repente bajo una determinada circunstancia tengo que compartir la acción de gobierno con otra institución del Estado. Entonces en esta administración del Estado pues de repente sí existe un líder social, sí existe alguien que tiene esta visión de liderazgo social y orienta a la gestión pública a través de allí. Y yo, que no lo tengo, cuando comparto la acción de gobierno con él, ¿no es cierto? O con esta institución, pues termino contagiado de esa idea de desarrollo de liderazgo social, ¿no es cierto? Y me viene pues no de una manera interna, sino de otra organización. No es externa, porque no viene del todo de afuera, ¿no es cierto? Viene de afuera de mi organización, pero no viene de afuera del Estado. Y la otra es la componente más pública del liderazgo social, ¿no es cierto? Que va a estar orientado a interactuar con potenciales donantes, medios de comunicación, administraciones públicas, empresas y con la sociedad en general, ¿no? Una dimensión más pública del liderazgo social, viniendo más de afuera que de adentro. ¿Qué podríamos entender entonces? Hay una diferenciación entre liderazgo social y liderazgo político. Evidentemente no son lo mismo, tienen sus diferencias, tienen ambos sus particularidades. Cuando hablamos de liderazgo político estamos hablando de el líder, ¿no es cierto?, que toma la decisión para la acción de gobierno, que puede ser la autoridad, puede ser un funcionario que ha sido delegado, que le han dicho tú vas a tomar la decisión, ¿no es cierto? Puede haber sido electo, ¿no es cierto? Evidentemente.
pero al final es un líder político. Ese es el líder este líder político es el que va a tomar la decisión. El liderazgo social, si bien es cierto, también toma una decisión. La del liderazgo social tiene un propósito, ¿no? La transformación social. La del liderazgo político no necesariamente tiene ese propósito. Entonces, el liderazgo social y el liderazgo político tienen fronteras que van a ser muy permeables, ¿no es cierto? La línea es muy delgada. Pero hay que reconocer, la verdad, ¿no?, que es mucho más sencillo y mucho más fácil el paso de un líder del ámbito social al político que viceversa. Es decir, es más fácil que aquel que busca la transformación social se convierte en un líder político, ¿no es cierto? Es decir, aquel que toma decisiones para transformar la sociedad pase a ser un líder político y tome las decisiones de acción de gobierno, a que alguien que ya tiene las acciones de gobierno, ¿no es cierto?, que es un político, pase al ámbito del liderazgo social y a tener una visión de transformación y solución de nuestros problemas, de los profundos problemas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces es más sencillo el tránsito del liderazgo social al liderazgo político, ¿no? Pasar del ámbito social al ámbito político, que hacerlo al revés, ¿no? Pasar del político al ámbito social. Entonces hay que entender que tenemos líderes y gestores en la administración pública. Estos líderes y gestores van a tener una profunda diferencia y una profunda visión de cómo observan la gestión pública. Los líderes van a observar a la gestión pública como un arte, ¿no es cierto? ¿Por qué como un arte? Porque la van a entender como ese proceso cultural a través del cual ellos pueden llevar a cabo la transformación social que tanto anhelan y que tanto desean. Mientras que los gestores no. Los gestores, los tecnócratas, ¿no es cierto?, lo observan o lo observamos como una ciencia. Como una ciencia que merece ser estudiada, como una ciencia que tiene sus particularidades, ¿no es cierto?, que tiene sus propios procesos y que tiene corrientes dentro de ella, que pueden explicar los diferentes procesos que surgen y las dinámicas que surgen en la gestión. Pero es una ciencia, tiene una rigurosidad, tiene un método, lo estudiamos de esta manera, ¿no es cierto? Hay doctrina, hay líneas. Mientras que los líderes no, los líderes lo ves como un arte, como un proceso cultural, una oportunidad de, a través de este cambio, de esta transformación cultural, llevar a cabo los cambios sociales que se necesitan. Los líderes van a observar, evidentemente, si tienen esta visión de un proceso cultural, de una transformación, los líderes van a generar el cambio en la gestión pública, van a impulsar los cambios en los procesos de gestión pública. Mientras que en los gestores lo que vamos a observar es que, o lo que vamos a obtener o perseguir son resultados, ¿no? Y resultados que puedan ser evidentemente predecibles, que yo pueda decir, para el año 2015 el Perú va a crecer en 5.1% en la economía, ¿no es cierto? Un resultado predecible. ¿Cuál sería entonces el cambio para el líder social, si lo vemos desde el líder? Pues que la economía peruana se diversifique y no se centralice solo en la extracción minera, por así decirlo, ¿no? O acabar con la pobreza, ¿no? O eliminar la pobreza extrema, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces se dan cuenta la diferencia, ¿no? En uno digo, la economía peruana crecerá al 5% y trabajo para que la economía crezca al 5%, y en el otro lado es eliminemos la pobreza extrema, ¿no? Entonces uno genera un cambio en la sociedad, el otro consigue un resultado distinto. Los líderes evidentemente lo que van a hacer pues desde esta visión es liderar un grupo de personas, un equipo, ¿no? Lo que decíamos en la diapositiva de las virtudes del liderazgo social, ¿no es cierto? Un propósito sostenido en un líder y un equipo. El líder evidentemente lidera personas, un equipo. El gestor lo que va a hacer es, evidentemente, su nombre lo dice, gestionar. ¿Qué va a gestionar? Va a gestionar recursos. ¿Con qué? Con eficiencia para ser eficaz, ¿no sé? Gestionar recursos, ¿no es cierto?, para poder cumplir cabalmente el objetivo que se ha trazado. No hay mayor fórmula, ¿no es cierto?, ni mayor cosa que podríamos decir.
Entonces aquí en los líderes y en los gestores está esta diferencia de observar a la gestión pública como un arte, como una oportunidad, como un proceso cultural de transformación, mientras que los gestores lo vamos a observar como una ciencia, ¿no es cierto? Nada más. Los líderes vamos a intentar buscar el cambio, ¿no es cierto? El cambio de la sociedad, generar la transformación, mientras que los gestores lo que vamos a buscar es conseguir un resultado que tiene que ser predecible, ¿no? Yo me trazo la meta y la cumplo. Perú va a crecer en 5%, el PBI debe crecer en tanto, debe reducirse la pobreza en 5.3 puntos, etc. Los líderes evidentemente lo que dirigen es una masa, ¿no es cierto? Un conjunto de personas. Los gestores lo que hacen pues es gestionar recursos con eficiencia, ¿no es cierto? Para poder cumplir el objetivo que ellos se han trazado. Los líderes y los gestores, seguimos con esto, pero esa vez ya no desde, digamos, veamos un poco los perfiles, ¿ok? ¿Cuál va a ser el interés del líder? Su interés está en el largo plazo, ¿ok? Además del día a día, nos dice ahí en la diapositiva. Pero básicamente en el largo plazo. ¿Por qué en el largo plazo? Porque evidentemente lo que busca es un proceso de transformación. Y la transformación no se hace de un día al otro, ¿no es cierto? La transformación involucra un periodo de tiempo. Entonces, el líder lo que tiene es un interés a largo plazo. Un interés por lo que está haciendo y los procesos que está desarrollando se cumplan, pero se lleven a cabo a largo plazo. Mientras que el gestor va a estar orientado en el día a día, en buscar los resultados y la eficiencia, cumpliendo los objetivos y las metas en el día a día para poder llegar al resultado final, ¿no? Los gestores van a estar básicamente interesados en qué es lo que debe hacerse y en cómo debe hacerse, ¿no es cierto? Es decir, qué debe hacerse y cómo debe hacerse, ya lo hemos dicho cuando hablamos de la administración pública. ¿Qué debe hacerse? Eficacia. ¿Cómo debe hacerse? Eficiencia. ¿No es cierto? Mientras que en nuestro caso los líderes van a tener un pensamiento principalmente divergente, distinto, diverso, ¿no es cierto? Y no van a estar simplemente concentrados en cómo se hace y qué se hace, ¿no? Entonces ahí hay otra profunda diferenciación entre lo que hace el gestor, ¿no es cierto? Y la visión que puede tener el líder político, el líder social. Evidentemente los gestores prefieren un contexto estable y predecible, ¿no es cierto? Evidentemente porque pues eso los ayuda a ellos en su quehacer diario, en el trabajo que tienen, ¿no es cierto? Un contexto inestable en el cual no pueden predecir, ¿no es cierto? No pueden planear la estrategia y difícilmente pueden llevar a cabo sus procesos. Mientras que el líder social es todo lo contrario, ¿no? Él prefiere un contexto muy flexible, ¿no es cierto?, de cambio, evidentemente con cierta estabilidad, pero con flexibilidad, ¿no? No una rigidez, ¿no es cierto? Y evidentemente quiere tener el control de las cosas, ¿no es cierto? Igual que el gestor, pero a diferencia del gestor, él prefiere un clima de flexibilidad, mientras que el gestor no, el gestor prefiere todo estable, ¿no es cierto? Y de esa manera poder llevar a cabo sus procesos. Son distintos, evidentemente, porque llevan a cabo procesos distintos, pero es un símil más específicamente del perfil que puede tener un gestor y del perfil que puede tener un líder político, un líder social. Bueno, los líderes van a buscar oportunidades y alianzas externas, evidentemente porque saben que los procesos de transformación no lo van a hacer solos. ¿Por qué? Porque es un proceso que involucra diferentes actores, un proceso que involucra diferentes etapas también. Entonces, evidentemente, no lo pueden hacer ellos solos. Y necesitan entonces buscar alianzas externas, ¿no es cierto? Y oportunidades que se les presenten para llevar a cabo e impulsar procesos y reformas. Entonces van a buscar alianzas. Mientras que los gestores no, los gestores van a destacar básicamente por su propia capacidad para resolver los problemas, ¿no es cierto? Y cerrándose básicamente en ellos o en el grupo que es el que toma la decisión.
Y bueno, los líderes van a ser más intuitivos y visionarios, ¿no es cierto? Pues son de aquellos que planean digamos, un Perú perfecto, ¿no es cierto? Mientras que los gestores no, los gestores van a tomar la decisión a partir de datos concretos y diagnósticos, ¿no? El líder sueña, el líder habla, el líder planeará y planificará sobre lo que debería ser la sociedad, ¿no es cierto? Sobre cómo deberían darse las cosas. Mientras que el gestor no, el gestor tomará las decisiones a partir de datos concretos, de lo que le arroje la realidad y del diagnóstico que pueda hacer. Y de hecho es lo que le manda la teoría también. Lo que le manda la teoría es a eso, ¿no? A basarse en datos concretos, a basarse en diagnósticos, a basarse en investigación para tomar decisiones. Pues el líder social no, como busca la transformación, buscará el deber ser. Digamos, aquí se podría dar esta dicotomía que nos hablaba el profesor Giovanni Sartori de un sentido prescriptivo y un sentido descriptivo, ¿no? El sentido prescriptivo lo tendrían los líderes y el sentido descriptivo lo tendrían los gestores, ¿no? El deber ser y lo que es. Y siguiendo entonces en esta línea de establecer diferencias y similitudes entre los líderes y los gestores, quería mostrar este cuadro que habla sobre la capacidad de liderazgo y la capacidad de gestor en una misma persona, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un cuadro de doble entrada donde hay, en base a la capacidad del gestor tenemos que esta puede ser alta o baja, y en base a la capacidad de liderazgo esta también puede ser baja o alta, ¿no? En el recuadro donde tenemos capacidad de liderazgo baja y capacidad de gestión baja, en realidad hay pocas personas, ¿no? Pocas personas que están ubicadas aquí. No tenemos muchos casos de líderes o de gestores o de procesos de gestión que se basen en una capacidad de gestión baja y en una capacidad de liderazgo baja. Luego, en la que está hacia el lado derecho, ¿no? Donde tenemos capacidad de gestión baja y capacidad de liderazgo alta. Esto estaba mucho más presente en el pasado, ¿no es cierto? En la forma tradicional de hacer gestión pública, evidentemente, porque en la visión tradicional de gobierno teníamos, ¿no?, un líder, la autoridad, el presidente, el rey, que es quien tomaba las decisiones, ¿no es cierto? O sea, la autoridad elegida o no elegida, pero es una autoridad la que toma la decisión, lleva a cabo la política pública y el proceso de gestión, y tú, ciudadano, obedeces y recibes lo que yo te doy. Desde esta visión, pues evidentemente la capacidad de liderazgo tenía que ser efectivamente alta para que pueda convencer con un discurso persuasivo y tomar la decisión, ¿no? Y por lo tanto su capacidad de gestión, de llevar a cabo procesos de interacción con la ciudadanía, pues era baja. Entonces estaba más presente en una visión tradicional, jerárquica de gobierno, ¿no? En la actualidad ya se ha dejado un poco de lado y se concentra básicamente en la capacidad de gestión alta y la capacidad de liderazgo baja. Aquí es donde se concentra la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque cuando hemos impulsado procesos de reforma en el Estado y cuando hemos impulsado procesos de reforma en la administración pública, nos hemos concentrado en el aspecto técnico. Por lo tanto, nuestros gestores, nuestros funcionarios públicos están concentrados en la capacidad de gestión alta, pero en un liderazgo bajo. No han cultivado el liderazgo social, no han cultivado esa capacidad de no solamente tener la realidad, sino también el deber ser. Decía el profesor Giovanni Sartori que es importante no disociar lo que es de lo que debería ser, porque lo que debería ser nos otorga la brújula, el rumbo, hacia dónde quiero llegar, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo hacia dónde quiera llegar, pues veo cómo estoy, veo lo que soy. Entonces, evidentemente, es difícil y complicado que yo pueda emprender procesos de gestión con altos tecnócratas, pero liderazgo bajo. Aquí se concentran la cantidad de personas y cada vez más nos vamos viendo que existen más y más personas que se concentran aquí, ¿no es cierto?, en esta capacidad de gestión alta y capacidad de liderazgo baja. ¿Cuál sería lo óptimo? ¿A qué deberíamos apuntar? Pues
Evidentemente, a lo que debemos apuntar es a una capacidad de liderazgo alta y una capacidad de gestión alta. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado este tema. Hay muy pocas personas que tienen la capacidad de gestión alta, preparados, tecnócratas con una visión de liderazgo social. No hay muchos. Y es una tarea pendiente en nuestra gestión, porque evidentemente somos un país que tiene profundas diferencias y que necesita solucionarlas ya, y no solucionarlas a través de magia, porque no se solucionan así. Se solucionan a través de procesos de gestión, a través de emprender grandes reformas desde el Estado. Y para eso necesitamos que los líderes, y que los tomadores de decisiones y los gestores, los tecnócratas, sean tecnócratas, sepan bien su chamba, evidentemente sepan bien qué es lo que tienen que hacer, pero también sepan y tengan una noción de liderazgo social, una visión de transformación, de querer impulsar grandes reformas en el país y impulsar transformaciones sociales, que es lo que necesitamos hoy en día. Entonces, este cuadro básicamente lo que resume es un poquito dónde está nuestra administración pública, ¿no? Y quizá inicialmente las primeras sociedades, ¿no es cierto?, empezaron con una capacidad de gestión baja y un liderazgo bajo, pero son poquísimos, ¿no? Pocos casos, ¿no? La segunda, ¿no?, capacidad de gestión baja y liderazgo alta estaban más presentes en el pasado, en esa visión jerárquica y tradicional de llevar a cabo el gobierno, ¿no es cierto? Que ya hemos dicho, ¿no? Yo Estado, soy el que decide, hago la política pública, tú recibes, ¿no? Entonces ahí mi capacidad de gestión no debe ser tan alta, pero sí mi capacidad de liderazgo, ¿no es cierto? Para poder persuadir y convencer. Y bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra administración? Nuestra administración pues está en la capacidad de gestión alta, pero la capacidad de liderazgo social, de enfoque de desarrollo, de enfoque social baja, ¿no es cierto? Aquí está nuestra administración encajonada, aquí está donde están cada vez más nuestros técnicos y nuestras personas. ¿A dónde debemos apuntar? Pues a la capacidad de liderazgo alta y a la capacidad de gestión alta. Cuando lleguemos aquí, que hay pocas personas, ¿no es cierto?, pero es aquí donde debemos llegar, y esta es la visión a la que nosotros debemos apuntar. Y ustedes, ¿no?, que se han metido a este diplomado y se han orientado por este diplomado, tener en cuenta que el liderazgo, la visión, la iniciativa de querer cambiar las cosas no está mal, está bien, la necesito, pero no me puedo quedar solo en eso, no me puedo quedar en eso porque me quedo en el pasado. Me tengo que tener procesos técnicos, tener interacción con la ciudadanía, tengo que conocer bien los procesos, brindar servicios de calidad con liderazgo social. Una cosa tiene que ver con la otra. Para yo poder brindarse un servicio de calidad, tengo también que tener una visión de liderazgo social. ¿Puedo brindar un servicio de calidad sin liderazgo? Sí, pero estaría en esa visión jerárquica y tradicional. Mejor es estar aquí, ¿no?, en una capacidad de gestión alta, con una capacidad de liderazgo igual también alta. Entonces, ¿por qué es importante el liderazgo social? Porque me va a brindar, ¿qué cosa? Ese enfoque de desarrollo, ese enfoque social, que no se tiene en la gestión y que se necesita. Hay que entender que los procesos de gestión pública, si bien es cierto son procesos técnicos, son procesos tecnocráticos, pero son procesos que no están disociados del accionar político y social. Habíamos dicho que la gestión pública y la política pública son dos caras de una misma moneda, que es ese proceso decisional. Pero ese proceso decisional es un proceso social. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo inmerso con actores sociales. Están los políticos, los funcionarios, las autoridades electas, la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos, los sindicatos, ¿no? Todos ellos interactúan, ¿no es cierto?, en este proceso, y sale la acción de gobierno, que va a estar orientada por la política pública y por la gestión pública. Pero sale producto de una interacción social. Entonces es importante tener la visión social, ¿no?, esta visión de liderazgo social, que básicamente es una visión social de tratar de transformar los problemas de la sociedad, no a través de paliativos, sino a través de transformaciones reales, no populismo, sino liderazgo social, que es importante que tengamos en la gestión pública, porque al final nosotros brindamos servicios ¿a quién? Al ciudadano, y el ciudadano es parte de la sociedad. Entonces aquí está, o es aquí donde radica la importancia de tener esta visión de liderazgo social, esta visión de tener este ímpetu por querer transformar las cosas a través de procesos y a través de reformas del Estado. Querer cambiar la sociedad, querer impulsar una transformación social
sin tecnicismos, sin un equipo al lado, resultaríamos terminando siendo ese líder carismático, ¿no? Ese líder carismático, populista, que llama a la gente, pero que no va a impulsar una gran reforma. O Yantumala, por ejemplo, ¿no? Y si nos pintamos muy de técnicos, si no tenemos el liderazgo social, también difícilmente vamos a llevar a cabo quizá procesos muy técnicos que no terminen respondiendo a una realidad social. Si tenemos ambas, pues evidente será mucho mejor nuestra visión, mucho más amplia, y podremos brindar efectivamente un servicio de calidad, un servicio de gestión de calidad. Bueno, así finalizamos el primer módulo de este diplomado, básicamente teniendo nociones básicas de qué cosa es gestión pública, qué cosa es administración pública, qué es calidad de la gestión pública y la importancia y qué cosa es el liderazgo social dentro de la gestión pública. Ya para pasar al segundo módulo, donde entraremos pues a cuestiones un poquito ya más profundas y no tan genéricas. Bueno, muchas gracias al Instituto de Iure y a ustedes por darse el tiempo de escuchar este audio que bueno, espero les haya servido. Gracias.